Hola, ¿qué tal? Bueno, es efectivamente un condrosarcoma misoide extraesquelético. No sé si lo habéis acertado, desde luego si lo habéis acertado, no os enfadéis, pero seguro que por estadística, porque uno de cada cinco tiene que acertar. Pero básicamente una tumoración rara, de difícil diagnóstico, que viene poco y no es fácil de acertar. Suele ser siempre anatomía patológica la que nos da, como sabéis, el resultado, pero en este caso me parece interesante enseñarlas precisamente para reflexionar eh, sobre el proceso de, que lo hemos hablado bastantes veces en estas charlas, sobre la necesidad o no de intentar caracterizar las lesiones. ¿Por qué? Porque esta es una de las lesiones en donde podemos intentarlo porque suele tener una expresión bastante característica. Pese a que los sarcomas todos se parecen y son muy frecuentes los falsos positivos y negativos y que como siempre se dice, ¿para qué intentas caracterizarlo si de todas formas lo vamos a pinchar? Entonces, bueno, en este caso quería que la viéramos. Vamos a empezar también de forma inversa viendo cómo la definen los libros. Bien, el condrosarcoma misoide extraesquelético es una lesión que pertenece al grupo de los tumores de diferenciación incierta. Pese al nombre de ese condrosarcoma, que no sé exactamente por qué lo tiene, lo sabrán los patólogos, pero no es de estirpe condral, no pertenece a las lesiones condroides y además no tiene ni rastro de cartílago dentro. Bueno, simplemente saberlo y saber que es uno de los tumores de diferenciación incierta. Fijaros, este es bastante parecido al que hemos visto ahí. Bueno, nos vamos un poquito a la parte de la imagen. Fijaros que poco viene en nuestro libro en cuanto a las descripciones de los sarcomas, viene muy poquito. Y además, ¿qué es lo que nos dice? Pues muy poca cosa, que no es específico, que está bien circunscrita, que tiene tejido misoide, bueno, eso ya lo sabíamos por el nombre, ¿no? Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Que es típicamente hiperintenso en T2, hipointenso en T1, eso no es decir nada, eso lo pone siempre y además una de las cosas más angustiosas cuando estudiamos porque todo lo patológico se expresa igual, pero cuánto de hiperintenso es con respecto a qué, con respecto a la grasa, en fin, hay muchos detalles que no viene. También habla que tiene, esto sí es interesante, importante, que tiene suele tener hemorragia intratumoral, pero que no hace niveles líquido-líquido y que tiene un realce heterogéneo. Bueno, ¿qué dicen los libros de anatomía patológica? Bueno, pues fijaros, en anatomía patológica macroscópica, insisto, nosotros no vemos células, no lo pretendemos, no sabemos, para eso está el patólogo que sabe infinitamente más que nosotros y para nada lo que queremos es ayudarle y darle esa visión macroscópica general de los tejidos de la tumoración, pero para que ellos lo recompongan y que les sirvan su diagnóstico final, que son los que entienden. Bueno, dice que tiene una arquitectura multilobular, que tiene muchos sectos fibrosos, una abundante matriz misoide. No entramos en la célula, no nos interesa. Habla, como ya hemos visto en el libro de rayos, que tiene necrosis, hemorragia, hemosiderosis. Esto es interesante porque no toda la hemorragia tiene hemosiderosis. La hemosiderosis, como sabéis, es una forma final en donde se acumula la hemosiderina. La vemos muy bien en las secuencias T2 gradiente, que son cada vez más raras de obtener y sobre todo en la patología tumoral. Y otro aspecto muy interesante y que descuidamos continuamente en nuestros textos, la densidad celular. Dice que son tumores densamente celulares, pero que de vez en cuando se entremezclan con matriz misoide. Esto es importante para que entendamos el comportamiento en imagen funcional que luego veremos. Y bueno, creo que con eso más o menos no es lo que nos interesa que nosotros podemos ver. Vamos a ver la lesión por encima. Aquí tenéis una lesión, tal y como nos lo describen los dos textos, una lesión heterogénea, una lesión multilobulada con muchísimos lóbulos periféricos, muy multilobular, también multiseptada y multiloculada, porque tiene muchos lóculos a expensas de todos estos septos fibrosos que, como veis, predominan en la periferia, fijaros. Es muy similar a lo que nos dice la descripción. Fijaros que tiene además zona de hemorragia dentro. ¿Por qué? Pues por el brillo en T1. Esta es una secuencia T1 sin gadolinio. Todas estas zonas que están brillando en T2 y que están brillando en T1 son zonas de hemorragia. Cámaras hemorrágicas pero sin niveles. Tiene mucha hemorragia, pero luego tiene también hemosiderosis. Fijaros toda esta estría central, toda esta cicatriz, si le podemos llamar así, que está densamente hipointensa en T1, perdón, en T2, en T2 con saturación grasa y en T1. Son todas estas áreas centrales que están muy negras. Si tuviéramos una serie T2 gradiente, como digo, pues veríamos que el grado de hipointensidad de señal era máxima. Y luego tenemos unas zonas que brillan mucho en T2, brillan más que el líquido. Siempre os decimos que el tejido misoide brilla, perdón, que el líquido, que la grasa brilla característicamente. Se puede recordar líquido en T2, pero luego en T1 no se parece y sobre todo cuando se pone contraste, que aquí lo vemos
tenemos en el TAC inicial, vemos que todas esas zonas, muchas de esas zonas que brillan mucho en la serie T2, están captando. Y están captando con esa captación habitual de la mucina. Esa captación que cuando es mucha mucina y poca célula es muy tenue, heterogénea, difusa, pero tenue, y que conforme va habiendo más celularidad, pues fijaros cómo la captación es mayor, pero mantiene la mucina porque vemos que brilla mucho en T2. Es el patrón de captación de la mucina, pero esto ya nos hace pensar o proponer que son una tumoración con contenido mucinoso con una importante densidad celular, tal y como estábamos viendo en la descripción. Bueno, nos vamos ahí a la imagen funcional. Fijaros, aquí tenemos un par de capturas. Aquí estamos viendo cómo si obtenemos los niveles, este que estoy aquí remarcando, centrados sobre esa escala de hemosiderosis, fijaros que tiene 0,55, muy por debajo incluso del rango de las zonas celulares de los sarcomas, que suelen ser entre 0,9 y 1,1, 0,55 es por la marcada restricción que hace la hemosiderina. Pero fijaros como si nos vamos a las zonas de mucina, a las zonas que brillan más, nos estamos encontrando con unos niveles, unas medias de 1,62. Es bastante alta, es decir, no tan baja como si fuera solo tejido sólido, entre 0,9 y 1,1, eso ya te dice que tiene mucina, pero un mixoma, que es mucina pura, pues está en torno a 2,5, 2,3, 2,7 puede llegar. Es decir, esto nos está corroborando lo que ya intuíamos, que son zonas con contenido mucinoso pero con alta densidad celular. Si nos vamos al estudio dinámico, pues efectivamente estamos viendo una curva tipo 5, una curva con mucha pendiente, pero que sigue ascendiendo durante todo el proceso de los 4 minutos de la secuencia, porque por la mucina precisamente. Entonces esta curva corrobora tanto con la difusión como con la sensación que nos daba la serie, en que tiene un contenido mucinoso densamente celular. Bueno, y si volvemos puntualmente al libro, fijaros al libro de anatomía patológica, que es este, pues fijaros cómo se parece asombrosamente a la imagen que nos ofrece aquí. Es decir, esto es una foto, está un poquito pixelada, pero esto es una foto de un condrosarcoma misoide extraesquelético. Fijaros cómo estamos viendo exactamente lo mismo que teníamos dentro de una tumoración, componente intramuscular, profunda, heterogénea, zonas de hemorragia, las estaciones, la multilobulada por el exterior es muy parecida. Entonces, bueno, el riesgo de error, como siempre decimos, pues sí, muy alto, pero si en cualquier caso nos quedamos con esa descripción final y por lo menos somos capaces de decir que estamos viendo una lesión heterogénea, multilobulada, con áreas de hemorragia en su interior, con áreas de hemosiderosis y con un contenido importante en mucina, pero con una alta densidad celular, bueno, pues no tiene por qué ocurrírsenos esa entidad. O a lo mejor, aunque se nos ocurra, no tenemos por qué decirlo, pues si no queremos arriesgarnos al error. Pero en cualquier caso, esa información macroscópica que el patólogo no tiene, recordar que el patólogo a los pobres le llega solo 5, 6 u 8 cilindros que les queramos mandar, que además de esta lesión heterogénea no sabe de dónde vienen. Entonces esa descripción global les sirve muchísimo. Entonces, bueno, pues simplemente poner este caso como ejemplo para incitaros a que intentéis hacer descripciones macroscópicas de los tejidos que estáis viendo, y si, bueno, si os recuerda mucho alguno, ¿por qué no? Si eso no vamos a dejar de pincharlo, y para eso está el patólogo, para dar el diagnóstico final, ¿vale? Bueno, venga, hasta la próxima.